Saludos amigos de Canal 1 Tele 1, soy Diego Rodríguez Oquendo y le doy la más cordial bienvenida a este programa especial Conflicto en Medio Oriente con relación y con el resultado de este conflicto que hay entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y como siempre, en estos especiales que siempre realizamos, pues me acompaña el colega, el periodista destacado, experto en temas internacionales, Diego Vega Martínez. Saludos, Diego. Saludos, Diego, tocayo. Muy buenas tardes de nuevo contigo en este programa especial para estar hablando de este tema que ha dado tanto de qué hablar estas últimas semanas. Eso es así, Diego, y no es para menos, y nos place en tener aquí a una persona, a un gran profesional que conoce muchísimo sobre estos temas y que, claro que sí, tengo el honor de ser su alumno y me refiero de Jesús Vélez, quien es doctor en ciencias políticas y profesor universitario. Profesor, saludos. Saludos, profesor. Saludos a ambos Diegos. Es un placer estar aquí con ustedes y un saludo también a todos los que nos están viendo y escuchando a través de su plataforma y a través del canal. Antes de comenzar y de entrar de lleno con el tema, cuéntanos un poco sobre usted, profesor. Pues mire, yo realmente hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Fue para la etapa esta de 2008 a 2012. En medio tuvimos una huelga de 2010. Ahí también tuve la oportunidad de participar, que fue una experiencia fundamental para entender temas globales, ¿verdad? Y yo sé que la gente no lo ve así, pero casi todos los compañeros que pasamos por ese proceso y que vivimos ese proceso de huelga que duró 2 años, todos salimos con una formación política bastante importante, una experiencia, obviamente. Luego de eso yo me fui a vivir a México. Allí estuve alrededor de 8 años, 9 años quizás, en ida y venir, estudiando ciencias políticas. Hice mi maestría, hice mi doctorado en ciencias políticas. Un poco la maestría me especialicé en procesos electorales, en partidos políticos, Latinoamérica. Luego entonces pues estudié más a fondo temas de ideología, cosas relacionadas a situaciones más globales. Aunque sí, un poco en esa etapa me interesaba también mucho las relaciones ejecutivo-legislativo. Poco a poco fui adentrándome en otros temas y pues fui maestro y he sido profesor ya, por lo menos en la Católica, llevo ya 5 años dando clases de relaciones internacionales, pues de política comparada y de teoría política un poco, y he divulgado algunas cosas en internet, en revistas académicas, no para darle promoción, pero sí me sirve. Recientemente vamos a tener, creo en mayo se publica un libro sobre religión, en junio se publica un libro sobre el tema creo que Diego ya ha escuchado sobre esto, sobre el tema de las tecnologías de poder estadounidenses en el desastre, y pues nada, aquí un poco tratando de seguir aprendiendo en el proceso. Considero un activista y un académico en formación, básicamente. Bueno, pues de verdad que nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema, Diego, adelante. Profesor, este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán inició hace una semana, y el presidente Trump, cuando comenzó este conflicto, declaró que iba a ser una guerra para un cambio de régimen, una guerra de cambio de régimen, como se vio en Irak y en Libia y en Afganistán. Y claramente pues había unos goles, ¿verdad?, que tenían que alcanzar para que esta guerra tuviera un desenlace victorioso a favor de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está logrando esos objetivos, porque puede ganar militarmente. Eso creo que mucha gente no tiene duda de eso, pero estratégicamente puede ganar esta guerra y la está ganando. Pues fíjate, la opinión de analistas internacionales como Jeffrey Sachs, de hecho uno de los gurús de AI en Estados Unidos, que es David Sachs, que no son familia, pero son del mismo apellido, recientemente le dijo a Donald Trump las siguientes palabras. Creo que esto fue ayer, una cosa así, ¿verdad? Le dijo: tienes que retirarte reclamando una victoria, ¿verdad? Un poco en su papel de asesor
internacional le menciona eso. Yo creo que fueron palabras muy sabias por varias razones. En primer lugar, porque cuando nosotros empezamos a estudiar, que no sé si el propio Diego se recuerda de esto, siempre que enseñamos el mapa, ese mapa un poco el que tenemos allá atrás, mostramos el estrecho de Hormuz, donde transita alrededor de un 21% del petróleo, transita también gas natural, entre otras cosas. Nosotros decíamos a los estudiantes que Irán tenía la capacidad de minar la zona, una capacidad para minar esa zona de manera muy efectiva, y así, de hecho, así lo ha hecho en el conflicto reciente. Y que Estados Unidos tendría la misma capacidad para limpiar el área. Sin embargo, el costo económico que tendría esto para Estados Unidos a nivel interno iba a ser tan alto que a los propios estadounidenses, desde hacía muchos años, Barack Obama, Bush hijo, Bush padre, incluso más atrás, Bill Clinton, o incluso aún más atrás, Ronald Reagan, ¿verdad? Que un poco vivió esa transición en 1979. No les convenía entrar en este conflicto precisamente por el costo económico que eso tendría para Estados Unidos. Sin embargo, la situación es aún más complicada en el día de hoy porque nosotros pronto, todo esto comenzó a finales de febrero. Cuando se termine el mes de marzo, que estamos a una semana y media, se va a cumplir un mes y el estrecho de Hormuz aún no está abierto y el barril de petróleo sigue aumentando y el costo de la gasolina sigue aumentando, y eso tiene un desencadenante inevitable en el resto de los precios de los productos, que la economía estadounidense actualmente no sostiene, no aguanta, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque Estados Unidos mañana, que eso no me parece que vaya a ocurrir, movilice alrededor de 100,000 soldados, y yo no soy un militar, pero esa es la cifra que yo he escuchado, para ocupar el estrecho de Hormuz. Fíjense que Donald Trump ha hecho invitaciones a la OTAN, ha hecho invitaciones a China y ha hecho invitaciones a otros países en Europa. El propio Macron ha hecho... Y discúlpame que te interrumpa, pero también le ha hecho invitaciones a países como Japón, Australia, el propio Francia, y lo han denegado. Invitaciones para terminar la idea, que fue precisamente para que ellos intervengan en el proceso de limpiar el estrecho de Hormuz y abrir el paso. Y todas esas invitaciones, claro, ha sido infructífera porque el costo que tiene eso en vidas y en recursos es tanto que realmente nadie está dispuesto a hacer ese sacrificio. Y profesor, discúlpame. No, simplemente termino la idea. Y Estados Unidos, si pone personas allí, si pone cuerpos allí, la propia sociedad estadounidense, con la actual tasa de reputación y de apoyo electoral que tiene Donald Trump, no aguantaría que comenzaran a llegar esas muertes a su país. Y en ese sentido, a mí me parece que hoy Donald Trump y la estrategia que tenía para acabar con el régimen iraní, que no lo va a hacer, y de hecho no entramos en ese tema, pero puedo abundarlo más adelante, qué va a pasar con el régimen iraní, no está rindiendo frutos. Eso está teniendo muchos costos en la economía, y no son 20 muertos los soldados, ¿verdad? Como se anuncia oficialmente. Eso habría que hacer una multiplicación para saber realmente cuál es el costo en vidas que ya está teniendo esto. Se dicen 200 heridos, 20 muertos, pero son más, ¿verdad? Aproximadamente se dice entre unos 15 a unos 20 muertos. La muerte más reciente ocurrió pues luego de que aparentemente fuerzas aliadas al régimen de Irán derribaron un avión tanquero KC-135 sobre Irak. Eran un total de 2 KC-135, uno fue derribado, el otro tuvo daños en el ala, en la aleta del avión, y ese pues logró llegar hasta Tel Aviv, Israel. Sin embargo, uno de ellos pues fue derribado, y todas las personas pues todos los militares, que fueron 6 en total, perdieron la vida, y es un golpe duro sin lugar a dudas pues para Estados Unidos. Y sin contar las bases militares
que han Claro. sufrido daño. Los Estamos recursos, hablando de bases militares en Qatar, en Ujú. Bahrein, en Irak. Arabia Saudita, Irak, en el propio Irak, que han claro. sufrido esos ataques y que incluso han desestabilizado la economía de la región. No me quiero desviar, estamos apenas empezando, pero sobre el tema económico. Sabemos que esto ha provocado un aumento en el precio del barril del petróleo. Ahora mismo, al momento en que estamos haciendo este video, el barril del petróleo, el mercado de referencia que utiliza Puerto Rico, está en 94 $94 el barril de petróleo, que es simplemente pues, un notable aumento de lo que teníamos hace 2 o 3 semanas. Claro. Y también se ha reportado un aumento en el precio del gas natural. Y sabemos que uno de los mayores productores de gas natural es Qatar. Y tal parece que con estos ataques que están ocurriendo a las refinerías petroleras, a las centrales de gas, incluyendo en Qatar, pues eso va a desestabilizar la economía de la región. ¿Qué le parece, profesor? Bueno, hay un informe que salió muy reciente sobre el análisis que, un poco para contestar tu pregunta y también contestar parcialmente la que tenía el compañero. Un informe que salió recientemente, que es muy dramático, que salió de los propios, la propia agencia de inteligencia estadounidense, que planteaba una idea sobre hasta qué punto puede llegar esta guerra. ¿Verdad? La pregunta es hasta qué punto puede llegar esta guerra, cuánto puede durar y qué costo puede tener, hasta qué precio puede llegar el barril del petróleo y qué costo eso puede tener para la economía estadounidense. Y me parece que la cifra es bien dramática. Un poco no quiero tampoco sonar tan alarmista. Pero lo que quiero es decir el detalle de qué pasaría si dura 2 años, por ejemplo. Que el informe se plantea que como mínimo esto puede durar 1 año, ¿verdad? Eso es lo que plantea el informe. Sí. Supongamos que dura 2 años, el precio del barril podría llegar hasta $500. ¿Okay? ¡Wow! Y eso parece exagerado, ¿verdad? Muy exagerado. Parece exagerado. Exagerado, pero puede ser un hecho cierto. Puede ser, o sea, yo no estoy seguro, ¿verdad? Cómo se calcula eso en todos los sentidos, ¿verdad? No tengo las herramientas para hacerlo ahora. Sin embargo, piensen que en poco tiempo, casi ese precio ya aumentó más de una tercera parte. Entonces, si nosotros pensamos que la situación se puede empeorar y que los gastos militares, que de hecho el gasto militar de Estados Unidos actualmente en la guerra diario, no llega a los 1.000 millones, pero está cerca. Está como en los 800, en los 700 millones de dólares. Cuando Irán todavía lo que está diciendo, si es verdad, aunque hay gente que plantea que ellos pueden estar exagerando un poco, sí. Ellos están diciendo que todavía ellos no están utilizando los armamentos más poderosos que ellos tienen y los más importantes. ¿Verdad? Esa es un poco como dicen ustedes, la frontera que ellos tienen con Estados Unidos. Sí. Y es parte del lenguaje, ¿verdad? Y del discurso y de cómo ellos juegan también con los medios. Pero si eso fuera cierto, y yo creo que no hay que ser, ¿verdad? Tampoco muy inteligente para pensar que es posible que sí, que falta mucho, ¿verdad? Eso es totalmente palpable, ¿verdad? Por lo menos un aumento dramático aún más de un 100% del precio del petróleo mínimo, ponle eso, un 100%, no 500, ¿verdad? Un 100%, que llega a 100 algo, ¿verdad? Ya eso es suficiente para destruir la economía. Donald Trump indicó que justifica este aumento en el precio del petróleo diciendo que nos estamos sacrificando por el mundo, nos estamos sacrificando para sacar a este régimen y que en un momento pues, a corto plazo esto vaya a disminuir. ¿Qué le parece esas expresiones del presidente? Que vaya a disminuir el precio del petróleo. Correcto. Bueno, yo creo que él está improvisando. Y su lucha, y también, como también le dije, él justifica un aumento temporero en el precio del petróleo. Lo justifica como estamos haciendo por el mundo. Claro, lo menciona como algo así como un short-term gain for short-term pain for long-term gain, que en español sería un dolor corto por un beneficio largo. Claro. Sí, la típica estrategia política de que el fin justifica los medios, de que es importante hacer unos sacrificios
por beneficios más nobles o por beneficios más importantes. La realidad es que, o sea, a mí me parece que hay mucha improvisación. Fíjate que creo que hace como una semana después del conflicto, Donald Trump dijo, voy a acompañar los buques que quieran atravesar el Estrecho de Hormuz y eso va. Yo recuerdo un comentarista radial, que Diego sabe que yo lo cito mucho para criticarlo, aunque no necesariamente pienso que en todo está mal, pero él mencionaba que eso era una gran estrategia de Donald Trump, ¿verdad? Y yo creo que es todo lo contrario. Yo decía, yo creo que él está improvisando, ¿verdad? Y tan es así que eso no todavía es la hora que esa operación no ha tenido lugar. Y si no ha tenido lugar, pues, y si ha tenido lugar, no ha sido efectiva. Y segundo, en la invitación que le ha hecho al resto de los países para unirse, lo que demuestra es su improvisación. Claro. Y que han sido denegados. Han sido denegados porque él piensa que esto es un juego, ¿verdad? Que esto es ajedrez, como él mismo lo plantea en esa frase que ustedes mencionan. Y uno quisiera pensar, ¿verdad? Como suelen hacer los analistas, que hay una estrategia. Lo que de verdad realmente me parece a mí que está ocurriendo aquí es que hay mucha táctica, ¿verdad? Vamos a bombardear X lugar, hemos matado, de hecho, 1.300 iraníes, hemos logrado destruir X cosas, eso nos va a dar una victoria muy pronto. Hay mucha táctica en ese sentido, pero a largo plazo, ¿verdad? Aquí no se está planteando que ese objetivo de cambiar el régimen, que es prácticamente imposible, me parece a mí, por muchas razones, ¿verdad? Irán es una civilización, ¿verdad? Viene de la civilización persa que tiene muchísimos años de historia, que no se reduce solo al musulmán chiita, ¿verdad? Cuando llegaron, para que tengan una idea, pues cuando llegaron los árabes, ya el imperio persa, ya los persas tenían 1.000 y pico de años de historia, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, es una población unificada, una sociedad bien cohesionada, con una conciencia brutal, que no es un país creado, ¿verdad? No es un país artificial tipo Arabia Saudí, tipo Israel, ¿verdad? Que son países que se crearon artificialmente, que se llevaron asentamientos allí a vivir. Es un país que se formó por su historia, ¿verdad? Por sus situaciones y desestabilizarlo y permitir que eso no exista, a mí me parece que es iluso y que a la misma vez creo que el objetivo que muchos analistas concuerdan que se va a terminar cumpliendo es el objetivo que Irán tiene, ¿verdad? Irán no tiene que ganar esta guerra, ¿verdad? Irán lo que no tiene es que perderla, dijo en un momento dado otro analista, de hecho ha llegado Donald Trump. Irán no tiene que ganar esta guerra, no puede perderla. ¿Y cómo no la pierde? Controlando el Estrecho de Hormuz, ¿verdad? Claro. Y obligando a sacar a Estados Unidos de la zona, que no lo tiene que sacar militarmente. Hay una información de que Estados Unidos estaría redesplegando sus tropas para tomar el dominio del Estrecho de Hormuz. Eso sería, iba a decir interesante, pero creo que es una falta de respeto para los soldados que van a estar allí. Eso sería, me parece a mí, llevar a esos soldados a una cacería de misiles, ¿verdad? Porque van a ser atacados con misiles. Y eso va o sea, que Irán tiene control total del Estrecho de Hormuz y que no le daría break a los Estados Unidos de hacer un cambio. No. O sea, a lo mejor me malinterpreten. No es que Estados Unidos no tenga la capacidad, Estados Unidos tiene total capacidad de sacar a Irán de ahí, militarmente, pero el costo que tiene eso, en soldados, supongamos que movilizan 100.000 soldados para lograr abrir la zona, eso implicaría que muchos de esos soldados van a morir, que van a ser secuestrados, algunos de ellos, que les van a lanzar drones, y aunque Estados Unidos tenga la capacidad de responder a eso, porque la tiene, nadie duda de eso, ¿verdad? Claro. El costo que tiene eso, económico y en vida, es mucho. Profesor, usted mencionó la relación que de Estados Unidos actualmente pues, con sus países aliados. Trump pues, intentó formar algo así como una coalición, ¿verdad?, en contra de Irán en estos días, algo así como lo hizo Bush para la invasión de Irak. Este año pasado, ¿verdad?, la administración de Donald Trump ha debilitado, ¿verdad?, la alianza transatlántica entre Washington y Europa. Estamos viendo esta negación, ¿verdad?, de países aliados a Estados Unidos, entre comillas, de apoyar a Estados Unidos en esto.
la primera señal de una separación permanente en asuntos militares, o podría Trump verdaderamente construir una coalición? Hace un mes tú me llegas a preguntar eso y yo te digo, a lo mejor no. Hace un mes. Pero hace un mes, y Diego probablemente lo sabe, a lo mejor me ha escuchado, ya muchos analistas llevan planteando la idea de que Estados Unidos está llevando a Europa contra la pared, ¿verdad? Y tú podías escuchar, por ejemplo, cuando estaba sucediendo lo que está tomando lugar ahora en el genocidio en Gaza, a von der Leyen diciendo que había que apoyar a Estados Unidos, que lo que estaba haciendo jamás era incorrecto. Entonces, de momento, cuando comienza la guerra de Irán, cuando comienza el conflicto actual en febrero, puedes escuchar una von der Leyen totalmente distinta. Tarde, ok, pero eso da una señal de que es muy probable que lo que esté haciendo Estados Unidos es acercando Europa a Rusia. Una situación que hace un año era impensable por los conflictos que hay en Ucrania, por el miedo que hay en la propia Alemania, ¿verdad? Creo que Alemania es clave en esto. Alemania, la rusofobia es de los espacios donde más se manifiesta esto, de los países donde más esto se manifiesta. Y sin embargo, cuando comienza esta guerra y Estados Unidos comienza a presionar a Europa para que se involucre en esta guerra, tú ves a los líderes europeos alejándose aún más de las posturas estadounidenses. Por ejemplo, uno de los más criticados, sí, ha sido Pedro Sánchez, obviamente, que se negó a colaborar. Efectivamente, en el caso de Pedro Sánchez, fue de los primeros que se negó a colaborar. Fue el primero, correcto. Tan pronto estalló este conflicto, se negó a colaborar. Pues, el ejército de los Estados Unidos desplegó aviones militares hacia la base aérea de Rota, hacia la base aérea de Morón. Estuvieron destacados hasta que en un momento entonces Pedro Sánchez dijo, ok, si estos aviones van a ser para la guerra de Irán, no los quiero aquí, no quiero colaborar. Y así que Estados Unidos tuvo que sacar esos aviones y llevárselo a otros aeropuertos o a otras bases ubicados en Reino Unido, también en la base aérea de Lajes, ubicado en Portugal, que fue un golpe para los Estados Unidos, y que el profesor Estados Unidos Donald Trump amenaza con España en no hacer pues, negociaciones económicas. Sí, y eso te iba a mencionar. A pesar de que Pedro Sánchez dijo eso y que eventualmente lo que ha hecho la izquierda en España es acusar a Pedro Sánchez de ser fachada, pintura y capota, ¿verdad? Que es parcialmente cierto, porque es verdad que él de alguna u otra manera quiere complacer la opinión pública. Pero de que tú escuches a un presidente de España, fíjense, cuando hace en el 2008 Zapatero apoyó la guerra de Irak, él mandó soldados a Irak, ¿verdad? Una guerra que también fracasó, ¿verdad? En términos estratégicos. Lo mismo pasa con Afganistán, se apoyó esa guerra y fracasó. Sí. En esta ocasión, estamos hablando hace algunos años, una década y media, por lo menos, y que hoy un presidente esté dispuesto a hacer esas expresiones públicas, te habla de cuánto se ha separado Estados Unidos de Europa. Y creo que tiene que ver, y con esto termino la idea para continuar, creo que eso tiene que ver con la laceración de la confianza. O sea, el orden internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se construye a base de confianza, que hay unos tratados que se respetan, y en la medida en que se continúan violentando esos tratados, y en la medida en que fíjense, cuando antes de que estallara este conflicto, en febrero, una semana antes, hay un carro con música pasando por ahí, una semana antes de que estallara esta guerra, y con esto termino, el representante omaní, que era mediador entre Irán y Estados Unidos, dijo, estamos teniendo adelantos reales en estas negociaciones. Irán no quiere desarrollar el armamento nuclear, quiere firmar tratados de no proliferación. Hay adelantos, qué bueno, ¿verdad? Y en una semana vamos a seguir adelantando más. Y estalló la guerra y bombardearon Irán. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes volver a sentarte a negociar y a confiar en un país que no respeta la diplomacia? Eso es lo que se está lacerando, y creo que todo esto, la desconfianza de Europa, el incremento de la desconfianza de Europa tiene que ver con eso. Profesor,
Sí, Diego. Déjame hacer una pregunta adicional y luego continuamos con Diego Vega. Claro. Profesor, a mí me parece interesante cómo Estados Unidos ha cambiado en solo meses su actitud y su opinión sobre Irán. En la guerra de los 12 días parecía un Estados Unidos que se negaba a tocar suelo iraní por miedo a una escalada. Solamente lo que hicieron fue pues un bombardeo a las centrales pues donde se realizaban pues aparentemente la producción de esas bombas nucleares, de esas armas nucleares. Uno de ellos fue la base de Fordow. Dicen ellos que lo destruyeron completo. Y dicen ellos que lo destruyeron completo. Nada más, solamente eso. Donald Trump indicó que fue exitoso, lo destruyeron completo, pero par de meses después la opinión de Estados Unidos cambió. ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? Yo creo que ustedes tienen una idea de que por qué ocurrió esto y tienen... Obviamente pudo haber, ¿crees que fue por presión del Estado de Israel? Mira, hay una variable importante que tiene que ver con el Estado de Israel. O sea, yo creo que nadie niega eso, y el que lo niegue, pues vive otro mundo, ¿verdad? O sea, Israel ha presionado a Estados Unidos desde tiempos inmemorables de que se involucre en una guerra como esta, pues porque cuando se asumió el poder el Shah en 1979, perdón, el Ayatollah Khomeini, en 1979, el Shah originalmente reconocía el Estado de Israel, ¿verdad? Recuerden que este contexto fue todavía el Khomeini no había llegado al poder, la revolución islámica no había tenido lugar cuando se crea el Estado de Israel, y Irán reconoce. Khomeini no lo reconoce. Y hay unos acercamientos, ¿verdad? Posteriormente, pero cuando empieza el genocidio en Gaza, ¿verdad? Porque no tiene otro nombre, ya eso es oficial, ¿verdad? Eso lo que ha dicho la ONU. Hamás e Irán tienen desacuerdos, ¿verdad? Eso es histórico, porque Hamás cree en un gobierno democrático, Irán tiene una teocracia chiita, y ellos en ese sentido tienen unos desacuerdos, pero la población iraní ha presionado a Irán a que respalde Hamás históricamente, ¿verdad? Para la liberación de Palestina. Y claro, lo mismo ocurre con el Hezbollah, ¿verdad? En el Líbano, que Israel históricamente ha dicho, esta gente está apoyando. Y entonces mi situación histórica, ¿cómo se dice? Mi sobrevivencia como Estado, depende de que Irán sobreviva o que no. Y el lenguaje que ellos están utilizando hoy es ese. Ellos están diciendo de que la sobrevivencia de Israel depende de la existencia o no de Irán. Lenguaje bien peligroso porque habla de muchas cosas, pero a mí me parece que semanas antes, precisamente por la intensificación de la situación de Palestina, porque la guerra de los 12 días que mencionó ahorita Diego demostró la fragilidad de Israel. También demostró algunas fragilidades de Irán, pero demostró la fragilidad de Israel, del domo de hierro de Israel. Fíjense que ellos lo que hicieron fue lanzar misiles avisados, ¿verdad? Ellos avisaron que eso iba a ocurrir, y con todo eso entraron, ¿verdad? Y ahora mismo están entrando con una estrategia que está haciendo Irán de tirar racimos. Sí. Que los racimos son una especie de bombas o de misiles que son muy difíciles de ser derribados por el sistema de domo de hierro, y de hecho durante el día de ayer se informó que atacó unas edificaciones, incluyendo una estación de tren que cobró la vida de 2 personas. Y estamos hablando que a cada rato el sistema de defensa antiaérea se activa. Cada hora derriba más del 90%, pero siempre hay uno que otro que no. Es el que llega. Y que llega. Porque fíjate que tiene que atravesar el sistema de defensa de Irak, tiene que atravesar el sistema de defensa de Siria. Sí. Y una vez llega, pues es porque atravesó toda esa protección que ya Estados Unidos tiene en la zona, y que poco a poco el propio Irán ha destruido. Terminando la idea, para atender un poco la pregunta, creo que el contexto de la guerra de los 12 días
creó en la cúpula del liderato israelí unas preocupaciones y unas advertencias de acelerar la guerra, ¿verdad? Precisamente por su propia fragilidad. Ellos saben que ellos no pueden entrar en esta guerra solos, que tenía que ser una guerra Israel-Estados Unidos, ¿verdad? Y se sabe porque evidentemente necesitaban de todos los satélites que tiene Estados Unidos en la zona, y necesitaban de los recursos que tiene Estados Unidos. Y hay que ver el contexto interno que también tenía Donald Trump en el momento. No quiero especular, pero hay contexto interno, ¿verdad? Simplemente contexto interno sin especular. Hay gente que habla de muchas cosas, ¿verdad? Se especula sobre los archivos de Jeffrey Epstein, pues donde obviamente cuando un presidente, su reputación está en juego, pues muchas veces ocurre esto, entra en una guerra, ¿verdad? Claro. Eso es especulación, eso es puramente especulación. Ahora, quizás de aquí a 10 años nos enteramos de que tuvo mucho que ver. Lo otro es la reputación de Donald Trump. Yo creo que lo mencioné ahorita al principio, en 50 años no se ha visto que un presidente tenga tan lacerada su reputación a nivel interno en Estados Unidos. Una tasa de desaprobación muy por encima de otros presidentes. Y podemos escuchar a personajes que eran aliados incondicionales de Donald Trump, como es Tucker Carlson, hablando muy mal de Donald Trump, muy mal de Israel, culpando a Israel de llevarnos a la guerra y también culpando, no solo él, otros de los allegados a Donald Trump diciendo Israel nos va a llevar a una crisis global, una crisis económica global, ¿verdad? Entonces, esa división interna en MAGA, esa desaprobación de Donald Trump, ese contexto de que pronto vienen las primarias en Estados Unidos, esa realidad de Israel de sentirse frágiles ante el desarrollo de misiles en Irán y de la capacidad que tiene Irán, no solo nuclear, misiles, punto, ¿verdad? Creo que fue lo que presionó o que apretó el botón, por decirlo así, como se decía mucho en la Guerra Fría, para que esto se desencadenara con mayor facilidad. Ahora, si tú me preguntas así por ahí, sin ponerme una cámara encima, ¿por qué estamos metidos en esto? Es algo que no tiene ninguna explicación, porque nadie dice que fue una buena idea, ¿ok? La renuncia del director del Centro Antiterrorismo realmente sí, eso plantea que fue una decisión apresurada, plantea que fue una decisión no bien pensada. Hay gente que ha dicho, y esto yo lo he escuchado de ex miembros de las agencias de inteligencia, a mí no me gusta mencionar nombres, pero Diego, después podemos hablar de referencias y te puedo enviar algunas cosas. Claro que sí. Pero se plantea que hubo gente que engañó a Donald Trump, ¿verdad? Que le dijo que esta guerra era fácil y Donald Trump se lo creyó, ¿verdad? Eso es otra parte de la historia. Yo no sé. Pero también personas que se le advirtieron, mira, esta guerra supone una significativa baja de militares. Sí, y eso es lo lamentable, porque una de las cosas que yo menciono es que Estados Unidos a nivel interno tiene una cultura, un grupo, no todo el mundo, fíjate, Estados Unidos en muchas cosas, tampoco quiero generalizar, pero hay un sector importante que es muy belicista, ¿verdad? Y que le gusta el tema de los hombres fuertes, de la guerra y de la cultura de las armas, de las bombas, y el frontier, por ejemplo, le ganamos a Vietnam, le ganamos a Irak, con este mito, ¿verdad? También que hay en la cabeza de muchas personas en Estados Unidos, que no es real. Me parece a mí que esa misma gente, cuando empiezan a llegar los ataúdes, se lamentan de eso. Y la cultura estadounidense protesta contra la guerra, y que hay una cultura en contra de la guerra también, madres contra la guerra, una sociedad bastante movilizada, pacifista, y eso llega cuando empiezan a llegar los cadáveres, y eso siempre tiene un costo para los presidentes. Obviamente, el precedente de eso más importante, todo el mundo lo conoce, que es Vietnam, ¿verdad? Claro. Pero también Irak, ¿ok? Sí. Entre otros casos. Y eso a los Estados Unidos siempre le ha preocupado, porque eso a nivel de partido, a nivel de liderato y a nivel de instituciones gubernamentales, y de eso podemos hablar más adelante, eso tiene un precio. Profesor, viendo cómo creo que perdimos a Diego. Sí, algo pasó ahí. Profesor,
En cuanto a la política interna en Estados Unidos, las encuestas pues se está proyectando, ¿verdad? No es oficial, pero se está proyectando pues que el Partido Demócrata pues haga una remontada en las elecciones de medio término de este año y muy posiblemente que en las elecciones generales del 2028 un presidente demócrata tome el poder, ¿verdad? En este momento, ¿cómo la política internacional demócrata, asumiendo que es una continuación de la política internacionalista liberal del presidente Biden, cómo podría manejar esta situación en el caso de que Irán pierda o que Irán no pierda? Yo creo que las recomendaciones que hicieron los dos analistas que te mencioné son fundamentales, porque los dos no son demócratas, pero son muy allegados al Partido Demócrata, si te refieres al Partido Demócrata en particular. Ellos hablaban de 4 pasos, un poco los resumo para no estar aquí tanto rato, pero uno de los pasos primero es retirada reclamando victoria, ¿verdad? Creo que ustedes lo mencionaron, en la guerra de los 12 días, Donald Trump se retiró reclamando una victoria. ¿Qué dijo? Destruimos la capacidad nuclear de Irán, ¿verdad? Y eso es importante porque tú le tienes que vender algo a la retórica. Tú tienes que vender algo de retórica, ¿verdad? Tú tienes que vender algo de triunfo. Tú no puedes retirarte diciendo que perdiste, y Donald Trump no tiene nunca ese estilo. De hecho, Donald Trump es exagerado diciendo, miren lo que dice, vamos a acabar esta guerra en 5 días. Mañana vamos a terminar esto. Iba diciendo lo de mañana hace un montón de rato. Entonces, él tiene que reclamar una victoria y ellos se la están dando, le están diciendo, puedes hacerlo de esta forma. Ese primer paso, antes de mencionar los otros, es posible que el Partido Demócrata los pueda asumir, pero yo te voy a decir algo después de que termine de decirte los 4 pasos, de lo que yo pienso que de verdad podría ser el Partido Demócrata en la práctica, en lo pragmático. La segunda recomendación tiene que ver con algo que no pasa por el presidente Trump y que no pasa por los presidentes estadounidenses, que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Creo que al final del día, y esto pues habría que ver ya cómo se desenlaza todo esto. Ustedes saben que las cosas pueden cambiar mañana. Sí. Esto pasa más que por los presidentes estadounidenses, ya pasa por una negociación de Irán con los países que están a su alrededor, ¿verdad? Con los países árabes, con Arabia Saudí, con los países que son vecinos y esa negociación sí pudiera ser incentivada por Estados Unidos, pero no. Estados Unidos no va a decidir, me parece a mí, en un corto plazo, ni siquiera en 4 años quizás, hasta qué punto ellos van a poder controlar el estrecho de Hormuz hoy, a menos que ocurra lo que dice Diego, Diego el de arriba, que mencioné ahorita, van a enviar soldados, y eso pues va a tener un precio tan brutal que va a alargar la guerra, igual que va a alargar la guerra si se involucra la OTAN o si se involucra Francia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es otro paso que jamás y nunca va a estar en manos de Estados Unidos. Entonces, esa retirada también tiene que implicar algo que es fundamental y que no va a pasar por nada, ¿verdad? Eso sí que no va a ocurrir. Israel históricamente ha reclamado, históricamente desde que se creó el Estado de Israel y desde que sobre todo desde que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en el poder, quieren preservar un grado de hegemonía en la zona, ¿verdad? Ese es su objetivo. Y ese objetivo pudiera lograrse parcialmente, precisamente porque lo que está haciendo Irán es sacando a Estados Unidos de la zona, bombardeando las bases militares de países que no son muy amigos de Israel tampoco, ¿verdad? Que eso es lo que ha sorprendido también, cómo han bombardeado esos países que no están aliados a Israel, pues como Arabia Saudita, el propio Turquía. Sí, correcto. Y eso puede ser bien peligroso, Turquía, ¿verdad? Turquía es una claro, potencia, por el artículo 5 de la OTAN. Y claro. Entonces, ¿en qué te está? Ok, si entonces tú logras minimizar la posibilidad de defensa de esos países que no son muy aliados de Israel, Israel se va a convertir en un eje central aún más para Estados Unidos de lo que es ahora, porque aunque Israel va a recibir ataques de Irán y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Hay todo tipo de especulación, desde que Israel puede perder esto hasta que Israel no, pero lo cierto es que para Irán atacar a Israel es un costo mayor que atacar a Arabia Saudita y que atacar pozos petroleros que están a su alrededor, que son de Estados Unidos, y bases militares que están alrededor de ellos.
Entonces Israel puede salir mejor que todos esos países y puede tener una condición aún más hegemónica que la que tiene ahora. Es lo que se está pensando. Y entonces, lo que sí tiene que ocurrir, si eso es posible, es que entonces la retórica de vamos a acabar con el régimen iraní, vamos a invadir Irán, vamos a acabar con los ayatolás, vamos a asesinar a todo el mundo allí, es esa, que de hecho es una retórica que cada vez está más fuerte, desgraciadamente, porque ellos hablan de destrucción, igual que hablan en Palestina, ¿verdad? Por eso se decía, Gaza es el ejemplo de la guerra venidera, ¿ok? Porque es matar civiles. Si eso ocurre, tiene que bajar la retórica. O sea, esa retórica, si no se disminuye, Irán no se va a sentar a negociar la paz. ¿Okay? Profesor, hace unos días yo estaba hablando con Diego, con el otro Diego, sobre lo que usted está mencionando sobre la hegemonía estadounidense con apoyo de Israel en el Medio Oriente. Y que me sorprendía como en estos últimos, desde básicamente el comienzo de conflicto actual, ¿verdad? Sabemos que el conflicto Israel-Palestina pues tiene ya 70 años de historia, pero sí, el conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023, básicamente desde ese momento los aliados principales de Irán, ¿verdad? Han sido debilitados grandemente, tanto Hamas en Gaza como Hezbollah en el Líbano. Estamos viendo con esta guerra en Irán el fin del eje de resistencia, como se le dice a esta alianza, o estamos viendo el comienzo de una nueva fase de este grupo. Esa pregunta es difícil de contestar porque tenemos muy poca información. Y te digo porque tanto Hamas como Hezbollah, por ejemplo, una de las cosas que ocurren en Gaza actualmente es que es una zona que pues no hay ningún edificio, ¿verdad? Está todo absolutamente destruido. Sí. Pero mete ejércitos israelíes allí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cada vez que los meten, aparece Hamas, ¿verdad? Y aparecen defensas terrestres que no permiten el desarrollo, o sea, no permiten que la milicia israelí o la milicia de cualquier otro país pueda entrar allí a la zona y ocuparla militarmente. Porque una guerra no se gana puramente con bombardeos de edificios. Eso es lo que ha demostrado Palestina, ¿verdad? Eso es lo que ha demostrado el modelo palestino. Y te digo, en el caso de Hamas, sabemos que está todavía presente, que existe, que obviamente tiene que tener unos problemas evidentes de liderato, de cohesión, de organización y de táctica y estrategia brutales por la situación que pueden estar viviendo actualmente. Y es cierto que lo que sabemos a largo plazo es que esos tipos de partidos o de ejércitos paramilitares o de guerrillas o de lo que sea, eso no desaparece nunca, ¿verdad? Se transforman, no desaparecen, ¿verdad? Ocurrió con Al-Qaeda, ¿verdad? Cuando Al-Qaeda era el más buscado, cuando se estaba haciendo toda esta operación, se decía, ¿qué va a pasar con Al-Qaeda? Mira, acaban de matar a Osama Bin Laden, Obama lo consiguió, pero Al-Qaeda no desapareció del todo, ¿verdad? Se transformó y se convirtió, se fortaleció y se asoció y se alió y continuó funcionando de una manera mucho más clandestina de lo que funcionaba antes, incluso hasta de manera más cohesionada, ¿okay? Y tuvo que ocurrir más intervenciones y hubo que movilizar incluso el propio Siria, el Siria de Bashar al-Assad, no el Siria del actual, ¿verdad? Que de hecho quien es el actual líder sirio es un ex miembro de estas organizaciones. Claro. Entonces, por eso Hamas a lo mejor no va a existir como Hamas, pero es posible que se alíe con otras organizaciones, que se transforme, que mute. Y entonces lo mismo podemos decir de Hezbollah. Hezbollah está siendo efectivo en algunos ataques y algunas cosas, y es posible que por la potencia que tiene, a la que se está enfrentando, por la capacidad de Israel y por la capacidad del propio Estados Unidos, pues se vea debilitado, se vea desorganizado. Incluso hay información que ha circulado que es muy probable que Israel esté analizando una intervención militar en el Líbano con acabar con Hezbollah. Y hay analistas que dicen que esto puede ser muy parecido a la intervención militar que hubo en Gaza, incluso en la región de Cisjordania. ¿Qué le parece? Sí, es que eso es precisamente el error. O sea, entrar
o sea, ocupar militarmente la zona es más difícil que bombardearla, o sea, y entonces esa ocupación militar tiene unos precios, y son precios en soldados que ya no van a volver, y una de las cosas que nosotros aprendemos en relaciones internacionales es que los estados son seres humanos, y los ejércitos son seres humanos, y a lo mejor el ejército, todo el mundo habla de que el ejército de Estados Unidos es el más tecnológico, el más poderoso. Los militares siguen siendo de carne y hueso, ¿verdad? Ujú. Una vez tú mandas oficiales al terreno, la cosa cambia, ¿verdad? Fíjense lo que pasó con los Marines en Estados Unidos ahora en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Que pusieron el grito en el cielo, oh, yo no voy a enviar gente para allá, ¿verdad? A escoltar a quién, ¿ok? Porque son seres humanos que ellos saben que están limitados y que es un conflicto que una vez tú entres al terreno, tú no vas a poder salir. Pasó en Irak, ¿verdad? En Irak entramos, ¿ok? En Irak se invadió, hubo una invasión terrestre y ocuparon el espacio. ¿Y qué pasa, verdad? Pues hay secuestros de soldados. Imagínense ustedes, en el caso de Irán, en el caso del Líbano, ¿verdad? Se desaparecen en todo ese terreno, esos soldados. Claro. Y Sí, pasó sí. en Vietnam también. Profesor, hace unas horas el presidente Donald Trump, ¿verdad? Hoy 19 de marzo, en el momento que está realizándose esta transmisión, de atacar las facilidades de extracción, amenazó con atacar las facilidades de extracción de gas natural de South Pars, ¿verdad? Que es una facilidad iraní de las más importantes en el mundo. ¿Qué le parece esto? ¿Cree que estratégicamente hace sentido? ¿Se está disparando en el pie? O sea, bueno, te puedo contestar estratégicamente, pues tiene una función que quizás implica debilitar económicamente la zona, pero es un crimen, ¿verdad? Porque tú estás atacando recursos naturales que como pasó, ¿verdad? Con el Nord Stream un poco, estás atacando directamente recursos naturales que son fundamentales para la sobrevivencia de la población civil, ¿ok? Fíjense, los ejércitos tienen toda una serie de mecanismos para sobrevivir en tiempos de tempestades, pero la población civil sigue viviendo su día a día y consume y se alimenta de una economía que no necesariamente se va a ver, que se va a ver más afectada que la que se ve afectada cuando hay una guerra, ¿verdad? La economía de guerra, históricamente era una economía que se encargaba de cuidar la población, etcétera, etcétera. Poco a poco se ha ido transformando eso, una economía de guerra, a ser una economía brutalmente, ¿cómo se dice eso? O sea, una economía que ha sido brutalmente financiada para construir armamento y no para alimentar la población civil. Fíjese, el Estado benefactor se construyó originalmente para atender la población civil. Ahora, entonces, dirigir ataques a recursos naturales, eso es un estilo de guerra que nadie quiere ver en el mundo. Como no queríamos ver el estilo de guerra de asesinar civiles, ¿verdad? Que lo inaugura uno de los grandes pioneros en esto fue el propio Hitler, ¿verdad? Claro. En la Primera Guerra Mundial, las guerras de trincheras eran guerras entre soldados, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, Hitler comienza a destruir carreteras, a asesinar civiles, fue lo que ocurrió en Europa Oriental, en toda esa área de la Unión Soviética. Sí. Que él lo que hizo fue asesinar gente que no eran soldados, que esperaban incluso que él fuera su salvador. Y en Gaza eso es lo que está ocurriendo. Entonces, a eso le sumamos entonces ahora atacar recursos naturales. Pues entonces vas a exponer aún más los pozos petroleros que tienes en la zona y que están en los países vecinos de Irán y que son fáciles, son objetos de fácil ataque por parte de Irán porque los tienen muy cerca y ya demostraron que tienen la capacidad de destruirlos. Entonces, yo creo que estamos en el medio, y ahora que tú mencionas eso, de el desenlace, si eso ocurriera, que de hecho yo ayer vi una noticia de que eso ya había ocurrido, es muy probable que hubiese sido fake news, y esto vamos a verlo todos los días también, eso es otro tema. Sí. Pero estamos en el medio del desenlace de una guerra energética. Y entonces, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Irán, son pues, la hora cero del desenlace de una guerra de ese tipo. Entonces, si eso le sumamos que vamos a atacar estas áreas, pues peor aún. Profesor, y en todo esto, en medio de esta crisis, ¿verdad? En el estrecho de Hormuz, que está pues básicamente volviendo loco al mercado internacional de petróleo y gas natural, ¿qué papel juega China en todo esto?
porque China está, digo que es de los más beneficiados sobre esto, porque Irán está exportando sus recursos hacia China a través del Estado Unidos. De hecho, irónicamente, y esto yo lo escuché ayer, ¿verdad? Irónicamente, Irán ha aumentado sus exportaciones. Sí, entiendo Y que hemos están sido- haciendo, no sé si era 1 billón semanal o Fíjate, algo yo por el estilo. no, o sea, no sé hasta qué punto esto le conviene a China por varias razones. Es cierto que todavía, aparentemente China sí está logrando exportar petróleo y abastecerse, y eso le conviene. De hecho, meses antes ya ellos venían almacenando reservas para tener energía en este contexto. O sea, ellos se venían preparando. No sabemos cuánto eso va a durar, ¿verdad? Y no sabemos cuánto eso sea posible. Y todo va a depender de hasta qué punto Estados Unidos quiera llevar esta guerra, ¿verdad? Pero si Estados Unidos la quiere llevar lejos, va a afectar a China como quiera, ¿ok? Claro. Entonces, tampoco, o sea, eso en ese sentido. Hay dos formas de ver esto. Una forma en donde China se ve bien beneficiada, porque tienes a una potencia competitiva como es Estados Unidos gastando muchos recursos en una guerra innecesaria, mientras ellos no están en guerra, no gastan recursos en guerra, y se quedan observando Claro, y haciendo ataques financieros, que es lo que ellos son más expertos ahora. Y también ayudando con inteligencia, con data. Claro. Sí, sí, no es que no están interesados, de hecho han denunciado públicamente la guerra y han denunciado a Estados Unidos. Claro, de ahí viene no sé si usted lo ha escuchado, pero hay un chiste que se fomenta mucho en internet de que China tiene la habilidad de hacer nada y ganar. Y ganan, sí. Pero yo creo que China, y es algo que no se comenta tanto, pero sí me parece que es importante tenerlo en cuenta. China ha crecido en los últimos 10 años de manera exponencial, ¿verdad? Si tú ibas a China hace 10 años, ibas a encontrar una China, y vas ahora, pues vas a encontrar otra China. No solo tecnológicamente, ¿verdad? Y no solo en el PIB, que tiene un PIB envidiable en el mundo entero, que yo creo que en la historia mundial no se ha visto cosa igual, ¿verdad? De tener un crecimiento económico tan brutal, pero a la vez que eso permita sacar a millones de personas de la pobreza. Y la pregunta es, ¿qué permitió que China tuviera eso? ¿Verdad? ¿Qué permitió que China creciera tanto? Y tiene que ver con el orden internacional moderno, ¿verdad? Con el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, con las reglas que estableció la propia ONU, con el Consejo de Seguridad, un poco con ese mundo basado en guerras, en reglas y normas, perdónenme. Y eso permitió a China crecer. Sí. ¿Qué pasa si ese mundo se rompe? ¿A China le conviene? ¿China es capaz de adaptarse a un mundo multipolar? ¿China es capaz de adaptarse a un mundo que no necesariamente está basado en guerra, sino en la competencia entre estados y regiones? Hay gente que interpreta que no necesariamente, que a lo mejor China le convenía más el mundo que se está yendo por la borda, y que en el mundo venidero probablemente China quedaría rezagada y países como Japón, países como Rusia, se aventajarían aún más porque son más capaces de adaptarse a ese mundo multipolar que la propia China. Y tiene sentido porque es cierto que China creció en el contexto de un mundo donde Estados Unidos fue hegemónico, donde Estados Unidos emitió una deuda trillonaria con China, sí, y donde habían reglas para respetar la soberanía de los estados, y que había un orden, y ese orden se está rompiendo, ¿no? Entonces, podemos verlo desde esos dos puntos de vista, aunque no conteste la pregunta. Bueno, continuando con este programa, Conflicto en el Oriente, Diego Vega, Diego Rodríguez Oquendo, el profesor Jesús Vélez, quien es también doctor en Ciencias Políticas. Quiero repasar en este momento los números de víctimas fatales que hay hasta este momento que hacemos este programa, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos. En Irán han muerto entre 3.000 y 3.100 personas, en el Líbano 968, en el Estado de Israel 17 y en los Estados Unidos han muerto unas 13 personas, que podemos indicar que esas 13 personas que han muerto son soldados. Así que son unas cifras
que si bien es cierto que a pesar de que Estados Unidos e Irán comenzaron con este conflicto, también han sufrido bajas a consecuencia de esto. Profesor, ahora quiero hacerle una pregunta, volviendo a lo que es a los Estados Unidos. Es que al momento que hacemos este programa rompió una noticia y fue sobre la intención del Pentágono y del presidente de hacerle una solicitud al Congreso de Estados Unidos. Le está solicitando alrededor de $200 millones adicionales para atender este conflicto, para financiar la guerra contra Irán, para reponer armas, misiles y equipos usados, mantener operaciones militares y prepararse, escuchen esto, para una posible escalada más larga. En el momento en que el presidente Donald Trump indicó que esto iba a acabar en días. Diego, antes de pasar con el profesor, claro, quería aclarar 200.000 millones. 200.000 millones, 200 billones. 200 billones. Billones de dólares. Así es. Adelante, profesor. ¿Qué le parece? Sí, es que una cifra significativa. Por eso, sí, a mí me parece, claro, el profesor es el que conoce estos temas y quiero escuchar su análisis, pero a mí me parece que está solicitando dinero para hacer una invasión terrestre de Irán. Sí, eso parece dos cosas. Al principio de este programa, ustedes me preguntaron si entendía que Estados Unidos estaba alcanzando los objetivos. Sí. Si esa noticia que mencionó Diego es real, que no dudo de la veracidad de lo que dice Diego, más bien estoy especulando, ¿verdad? Perdóname, que siguen pasando los carros. Tranquilo. Si eso es una admisión exprofeso de que no se están alcanzando los objetivos, ¿verdad? Claro. Y de que hay que intensificar la guerra y que esta guerra puede ser más duradera de la que originalmente Donald Trump se había propuesto. O sea, se está admitiendo que como está respondiendo Irán no era como se esperaba. Eso es lo que me parece a mí importante tener en cuenta sobre esa cifra de 200.000, que es posible que sí sea o con el propósito de movilizar para liberar el estrecho de Hormuz y lograr estabilizar el precio de petróleo y controlar la zona, cosa que va a tener unas consecuencias terribles. En cuestión humanitaria. ¿Ah? En cuestión humanitaria se refiere. Sí, o sea, o sea, en cuestión exacto de pérdidas humanas y obviamente de pérdidas también de recursos. Claro. Por lo que mencioné, porque es que el ser humano que tú mandes allí lo van a atacar con misiles, ¿okay? Sí. Entonces, a menos que no ocurra así, que yo lo dudaría mucho y que pues, obviamente estamos en guerra, ¿verdad? Esto no es una cosa de que no se puede pensar de otra manera. Es una guerra. Más allá de un conflicto, es una guerra. Correcto. Y es una guerra directamente declarada de parte de Estados Unidos hacia Irán y de parte de Israel hacia Irán. Y donde ya la región está involucrada, ya se puede decir que es una guerra regional y que se está intentando de que esto sea una escalada aún mayor hacia Europa. Entonces, claro, lo otro es que ya Donald Trump ha mencionado o ha insinuado, y de hecho no es el único que lo ha hecho, sobre la posibilidad de una invasión terrestre, como tú mencionas. Eso, o sea, imagínense ustedes cuántas personas, cuántos soldados ustedes tienen que movilizar para invadir Irán directamente, ¿verdad? Invadir terrestre. Estás hablando de un país de casi 90 millones de personas. ¿A cuántos soldados tú necesitas? Mínimo, 500.000, ¿verdad? Poniendo un número. Yo no soy un estratega militar, pero no es tan extraño. Claro, la invasión de Irak inicial requirió, si no recuerdo mal, 200.000 tropas. Y Irak es mucho más pequeño que Irán, así que... Es más pequeño que Irán. Y Irak no estaba preparado para esta guerra. O sea, perdón, Irak no estaba preparado. Irán está preparado para esta guerra. Claro. Lleva 20 o 30 años preparándose. Entonces, simplemente quiero terminar diciendo que el costo que va a tener esto interno de Estados Unidos también va a ser brutal. Fíjense, la Unión Soviética cayó por muchas razones, ¿verdad? Pero en parte porque intentando competir con Estados Unidos tuvo muchísimo gasto militar. Ya Donald Trump hizo un presupuesto de $1 trillón para construir un domo de hierro en Estados Unidos, ¿verdad? Que está siendo financiado por una serie de empresas privadas que forman parte de este complejo militar industrial que nos han llevado a la guerra.
Entonces, ¿qué va a implicar eso? ¿Qué va a pasar con la crisis del fentanilo? ¿Qué va a pasar con la polarización interna que ya hay en Estados Unidos? Con la desigualdad económica que ya existe. Fíjense. Y de hecho, sobre ese tema, sobre lo que está ocurriendo en Sudamérica con la Operación Lanza de Sur, nos gustaría que más adelante estuviera aquí con nosotros para hablar sobre eso. Perfecto, sí. Y de hecho, o sea, yo creo que lo mencioné en alguna clase y lo digo para que la gente entienda la magnitud. Estados Unidos está creciendo, tiene un PIB en crecimiento, ¿verdad? Hoy en día, incluso con Donald Trump y con Biden. Pero ¿a dónde se ve ese crecimiento? Fíjense, los otros días salió un artículo que calculaba cuánto ganaba el CEO de Starbucks con respecto al promedio del empleado promedio de Starbucks. No sé si lo vieron esa noticia, un poco corrió por ahí. No lo vi, no tengo esa información. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuántos ustedes creen? 100, 200, 500, 300. Miren, ganan 6.666 veces más que el empleado promedio de Starbucks. O sea, ese crecimiento se está concentrando en manos de CEO, en manos de personas que están viviendo una realidad alterna, ¿verdad? A la realidad que vivimos nosotros. Claro. Y que, claro, todo ese complejo militar industrial se sigue alimentando y eso no solo, ¿verdad?, fomenta la guerra, sino que internamente en Estados Unidos aumenta la desigualdad. Y eso, pues, por supuesto, se habla de un Estados Unidos que ya no va a ser hegemónico como es hoy. Es probable que todavía eso no lo veamos nosotros, ¿verdad?, en vida. Pero eso está acelerando. Creo que hay un profesor que sale en internet que se hizo bien viral, con esto acabo para darle la palabra a ustedes, que dijo 3 predicciones. Donald Trump va a ganar las elecciones. Eso fue antes de que ganara Donald Trump, va a ganar las elecciones. 2, nos va a meter en una guerra con Irán. Y 3, Estados Unidos va a perder esa guerra, ¿verdad? Entonces, la cuarta predicción que viene a ser después... 2 de 3. Sí, la otra predicción... Vamos a ver si la otra ocurre. Y la otra predicción era, y eso va a acelerar el decaimiento de Estados Unidos como una potencia, como la primera potencia internacional, ¿verdad? No es que Estados Unidos se va a convertir en un país menor, pero sí es cierto que si tú abandonas tu población por la guerra, por el desarrollo armamentista, en favor de la desigualdad, y creando inestabilidades políticas y desconfianza internacional, vas a perder aliados en Europa, vas a perder aliados en Medio Oriente. Ya olvídate, los chinos no confían en ti hace rato. En América Latina estás alimentando el odio interno, que eso es una de las cosas que la gente no conoce en Puerto Rico, pero en América Latina la población ya tiene hasta cierto punto un antiestadounidense, un sentimiento antiestadounidense bastante formado. Y de hecho, no sé si vieron cuando ganó Venezuela el partido mundial de béisbol frente a Estados Unidos, que hay imágenes de los venezolanos con el ataúd de Estados Unidos. Un poco es parte del folclore, pero uno ve esas cosas y uno entiende por qué, ¿verdad? Porque de manera, o está en la conciencia o está en la inconsciencia del latinoamericano, esta humillación constante que tiene el presidente Donald Trump a decir el maldito idioma de ustedes, a doblegar, a sacar y poner presidente, a intervenir cuando le dé gusto y gana. Y los latinoamericanos no pueden hacer mucho. Pero eso alimenta el odio. Entonces, todo eso lacera el poderío que tiene Estados Unidos en el mundo. Sí. 2 comentarios que dijeron los 2 protagonistas, 2 de los 3 protagonistas de esta guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó desde ya una victoria en este conflicto. Estamos ganando e Irán está siendo diezmado. Por otro lado, el presidente Donald Trump indicó y continúa insistiendo, y cito, la operación contra Irán terminará pronto. Por otro lado, algo que ha estado ocurriendo durante estos días, incluso sobre todo durante el día de ayer, obviamente Israel atacando infraestructura de Irán, y lo que está haciendo Irán es atacando la infraestructura de los vecinos, pero también hay que añadir que Irán hizo también en esos ataques significativos que ha hecho hacia Irán, pues cerca de un 10% de esos misiles durante el día de ayer cayeron sobre Tel Aviv, y dejando por una cifra de 2 muertos. Ese compendio que le hice, profesor, Irán y Estados Unidos continúan pues, indicando
están ganando este conflicto, que están ganando la guerra. No necesariamente los que están detrás de ellos están diciendo eso. Incluso por parte de Estados Unidos están indicando que por el momento el régimen iraní, este sistema del ayatolá, esto no va a caer de ahora para ahora, que pueden estar débiles, pero a la misma vez resisten, podrían resistir. Sí, la pregunta te la contesto con otra pregunta, como hacen los judíos, que es un chiste. Pero sí. Y más bien una opinión sobre este compendio que le indiqué. Pregunta y opinión. Primera pregunta, eso que dijo Benjamín Netanyahu, ¿lo dijo Benjamín Netanyahu? ¿O lo dijo la inteligencia artificial de Benjamín Netanyahu? Es una... He escuchado los rumores, hay rumores de que no sabemos, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ¿verdad? Que él haya fallecido ni nada, pero es cierto que los videos que han salido de él, independientemente de donde él esté, pues no es inteligencia artificial, eso está clarísimo. Lo otro es o sea, que se esté reclamando victoria, a mí no me sorprende, porque es que desde el día 1 se está reclamando victoria. Y tú acabas de mencionar algo, la solicitud al Congreso de más dinero porque la guerra va a ser más prolongada. De hecho, yo creo que el día 1 que Donald Trump entró en esta guerra, ya había dicho, bueno, yo había dicho unos días, ahora pues quizás tome semanas, mencionó él. Lo mismo pasaba con Ucrania, ¿verdad? Un poco, ¿qué decía él? Pues yo cuando yo llegue a la presidencia, 24 horas voy a tomar el teléfono y voy a llamar al presidente Zelensky, voy a llamar a Putin, los voy a poner a negociar y vamos a acabar con esto. Y de hecho, MAGA se forma en ese sentimiento, en el sentimiento antiguerra, porque MAGA es un movimiento de derecha, pero es un movimiento antiguerra. Y la creencia de America First, claro, también en base de America First, que ya no es First, ¿verdad? Ahora es la guerra de Irán va primero, ¿verdad? La guerra de Irán va primero que los problemas de los estadounidenses. Me parece impresionante. Yo, o sea, como una persona que siguió pues la campaña de Donald Trump en 2024, ambas campañas, pero la campaña de Donald Trump sobre todo, que se vendió mucho como un presidente antiguerra, ¿verdad? No New Wars, que Biden nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, y como que de la noche a la mañana un switch. Y pues, yo casi con esa. Pero sin embargo, Donald Trump ha indicado interesantemente, oye, si nosotros no confrontábamos a Irán, iba a explotar una tercera guerra mundial. O sea, justificando y eso es total, o sea, eso es total y absolutamente falso. O sea, a menos que lo haya dicho por las acciones que pudiera haber tomado Israel en consecuencia. Porque Irán ya había firmado los acuerdos de no proliferación, lo ha hecho 2 veces. Y yo no estoy diciendo que sean santos, ¿verdad? Son un Estado, ¿verdad? Son un Estado, tienen una posición geopolítica difícil y se tienen que defender. Pero la realidad es que ¿cuántos países ha atacado Irán a su alrededor en los últimos, desde la guerra de Irán-Irak, ¿verdad? Lo que han hecho han sido los conflictos que han tenido con Israel. Eso es lo que ha ocurrido, conflictos sombra, como le dicen, ¿verdad? Que es que se han secuestrado personas, se han asesinado miembros de los gabinetes, embajadores, pero ataques a los vecinos, eso no ha ocurrido. Y se han firmado acuerdos de no proliferación y se han sentado en la mesa de negociaciones con Estados Unidos hasta un día o 2 antes de la actual guerra. Creo que empezó el 28 de febrero. Entonces, a mí me parece que si él lo menciona, es parte de una retórica que le sirve para justificar financiamiento, para justificar despliegue de tropas y de simple y llanamente de mayor gasto militar. Yo no, o sea, honestamente, yo creo que muchos analistas ya están de acuerdo con que eso no es real, ¿verdad? No era real y a Irán no le conviene esta guerra. O sea, la realidad es que a Irán no le conviene. Nadie es estúpido, ¿verdad? Ellos saben que enfrentar a Estados Unidos tenía un costo altísimo. Y entonces, pensar que ellos iban a desencadenar una guerra donde tienen a su alrededor muchísimos enemigos, lo que sí sabemos es que se estaban preparando para esto, ¿verdad? Llevan 20, 30 años. Y yo les decía siempre a los estudiantes, cuando un país se prepara para una guerra por tanto tiempo es porque la guerra va a ocurrir, ¿verdad?
Y así pasó, ¿verdad? Hace un año decíamos, va a ocurrir la guerra, pasaron la guerra de los 12 días, llegaron las negociaciones, seguían las amenazas, seguían los preparativos, entonces pues se desencadenó lo que todos temían, porque pues la realidad es que esto afecta al mundo entero. Claro. Profesor, para ir ya cerrando este episodio especial, le pregunto si del régimen iraní poder concluir la guerra sin colapsar, ¿verdad? ¿Cómo se vería el panorama en Medio Oriente una vez concluida esta guerra y que el régimen islámico continúe en el poder? ¿Cómo serían las relaciones entre Irán y el resto del mundo? Sí, me estás pidiendo mucho, pero sí te puedo decir. Claro. Y claro, va alargándose la noche, entonces me pongo más, tranquilo, estamos ya acabando. Más ideológico. Nada, o sea, lo que yo he escuchado, te puedo decir lo que yo he escuchado un poco, pues de gente que ha estado allá, etcétera, y que más o menos entiende cómo funciona la cultura. ¿Cómo se ve el panorama? Si Irán no colapsa, fue tu pregunta, ¿verdad? Claro, si el régimen no colapsa. Que parece ser el caso hasta este momento. Bueno, las condiciones que han puesto Irán para acabar la guerra, siempre son condiciones que hay que revisitar cada semana, porque un país pone condiciones, pero si un país que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación es porque está dispuesto a ceder ciertas condiciones. Entonces, las condiciones que ellos han puesto, me parece a mí que van a implicar que Donald Trump ceda. Y yo escucho unas palabras de Donald Trump hoy o ayer, no sé, porque vi la noticia, que él decía que a ellos no les afectaba mucho el cierre del estrecho de Hormuz y que su visión era que los países que les importara, que lo controlaran. Eso es otra admisión exprofeso de que a lo mejor él no quiere meterse en ese revolú más, ¿verdad? De que él sabe que eso tiene un costo. Entonces, yo lo que pienso es que Irán es posible, si se mantiene en el poder, que ellos terminen expulsando a Estados Unidos de la zona. Que Trump utilice eso como una retórica para decir que cumplió con ciertas promesas, mataron no sé cuántos gente en Irán, matamos tanto, destruimos su capacidad nuclear, los desgastamos, mira, matamos a la ayatollah, o sea que se hagan esos reclamos de guerra, pero eso a nivel real va a implicar su expulsión de la zona, ¿ok? Y va a implicar que quienes controlen el estrecho de Hormuz sea precisamente Irán. Cosa que le va a beneficiar a los aliados de Irán. Y que quizás a largo plazo los aliados siempre van y vienen, ¿verdad? Mira la relación Irán e Irak, es cierto que no son amigos, pero tampoco llevan una guerra violenta después de lo que ocurrió con la guerra con Saddam Hussein. Los aliados vienen y van. Lo que sí va a ocurrir es que, y esto puede ser parte fundamental, o sea, la pregunta fundamental creo que es qué va a pasar con Israel en ese contexto, ¿verdad? Claro. ¿Va Israel a ceder a que se mantenga ese régimen allí con el control del estrecho de Hormuz? Un régimen más agresivo, porque el ayatollah murió y ahora está pues su hijo, que es más extremista. Claro, y de hecho murió buena parte de la cúpula, que de hecho estaba sentada en la mesa de negociaciones también. Claro. Irónicamente, yo lo que pienso es, si yo me pongo a especular mucho, ¿verdad? Es lo que te dije ahorita. Es un Israel más, y es un poco también lo que hay algunos analistas planteando, es un Israel que sobrevive, que se mantiene en la zona y que se convierte en un país geoestratégico para el desarrollo de inteligencia artificial, que en eso son bastante expertos, lo hemos visto en los últimos días, y que se mantiene siendo prioritario para Estados Unidos y que por lo tanto no va a tener mucha pataleta, a pesar de que el régimen iraní sobreviva, porque van a tener más hegemonía en la zona, unos países árabes más debilitados, los satélites estadounidenses más debilitados, y un control más férreo de Irán de esa zona del estrecho de Hormuz, y que van a tener que invertir muchísimo en recuperación de su infraestructura, que él va a lograr recuperar su infraestructura muy rápidamente por la inversión probablemente que hagan los mismos estadounidenses, sí, y sus aliados sionistas, y que Irán pues también recibirá la ayuda para reconstruir su infraestructura, pero que a lo sumo esto dura un año, a lo sumo, así, por encima. Si se involucra Europa, dura 2 o dura 3, ¿verdad? Fíjese cuántos años lleva la guerra de Irak. En Irak, Estados Unidos no controla Irak. O sea, la gente que piense que Estados Unidos controla Irak, Estados Unidos no controla Irak.
El talibán sigue en el poder en Afganistán, fíjate. Los Estados Unidos llegaron a sacar al talibán del poder y ellos volvieron. Correcto. Y ellos regresaron. O sea, si no lo logramos en Afganistán, es que es bien difícil pensarlo, que esto va a ocurrir en Irán. Va a depender, me parece a mí, de que sea real lo que dice Trump, de que la gente quiere sacar a los ayatolás, de que la gente quiere acabar con el régimen y con la revolución islámica chiita, cosa que lo que hemos visto es que no parece ser así, porque si no ya hubiese ocurrido un colapso y eso no ha ocurrido. Lo que hay es más cohesión, eso los ha unido más. Eso, la muerte de esos ayatolás, fíjense, en Irán hay una cultura del martirio, que eso yo lo he escuchado muchísimas veces. Hay gente que dice, mira, el ayatolá estaba en su casa, ¿verdad? Con sus nietos, con su familia. Él estaba esperando esto. O sea, podemos pensar que ese era que él murió hasta cierto punto con un honor, ¿verdad? Desde la idiosincrasia de la sociedad iraní, porque tienen una cultura del martirio, y eso lo que ha hecho es cohesionar más la sociedad. Y ese es lo que ocurre cuando tú tienes un imperio que ataca países, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en América Latina con las intervenciones estadounidenses? Han unificado las poblaciones a que se sientan más latinoamericanas cada vez. ¿Qué ha ocurrido en Palestina? Pues mira, es cierto que los palestinos han sufrido muchísimo, probablemente, ¿verdad? Ese va a ser una historia que cuando miremos para atrás nos avergoncemos muchísimo de lo que ocurrió, pero también se ha unificado mucho esa población, ¿verdad? Y jamás tiene más apoyo de lo que tenía cuando empezó esto. Y a nivel interno en Estados Unidos hay encuestas que dicen que ya el Estado palestino en Estados Unidos tiene más apoyo que el Estado de Israel. Eso es real también, ¿ok? Entonces, me parece a mí que la caída del régimen está todavía por verse, está lejos, pero si se mantiene es porque van a controlar el estrecho de Hormuz, porque Israel va a preservar su área hegemónica, pero que Estados Unidos va a ser expulsado de la zona. Muchas gracias, profesor. Bueno, agradecemos al profesor y doctor en Ciencias Políticas Jesús Vélez por estar aquí con nosotros en este programa especial para hablar sobre este conflicto, sobre esta guerra por parte de Estados Unidos contra Irán y de Israel contra Irán. Gracias por estar con nosotros porque pues aquí en Noticias Canal 1 Tele 1 pues queremos brindarle a la audiencia pues información veraz para que pues saquen sus propias conclusiones, claro está, y nosotros pues siempre nos destacamos en profundizar en información con grandes personas, con grandes periodistas como les Diego y con grandes expertos y profesores como lo es Jesús. Así que muchas gracias, Jesús. Esperemos continuar contactando con usted. Ya le hice una convocatoria, una solicitud para que nos acompañe en un futuro para hablar sobre la operación Lanza del Sur, el colorario Trump que ha estado imponiendo en el Caribe y en Latinoamérica. Así que le agradecemos, profesor, por estar aquí con nosotros. Profesor. Muchas gracias a ustedes y nada, los felicito por el programa y por mantenerse informados por una coyuntura internacional. Y claro, todo esto que dijimos aquí pues puede cambiar mañana, pero lo cierto es que pues, es importante mantenernos en esta discusión. Así que agradecido también. Vale. Bueno, hasta aquí este programa. Recuerde mantenerse conectado en todo momento a nuestras redes sociales en Canal 1 Tele 1, en Facebook, Instagram y YouTube. Así que muchas gracias y que pasen todos excelente día.